Como he explicado en varias de mis entrevistas y en particular en lo que he tratado de cubrir en este canal de La Voz de Artur, la ciencia que nunca te explicarán en la Facultad de Ciencias tiene claramente un antes y un después de la irrupción de Internet. Esta tecnología, aparecida a mediados de los años 90, significó un cambio absoluto para todas aquellas personas que nos dedicamos esencialmente a la investigación, sea cual sea este tema, ya que nos permitió el acceso a la democratización de la información. En ese momento, las estructuras jerárquicas que dominan el conocimiento, sea cual sea este, en particular en el campo de la ciencia, empezaron a ver cómo de golpe y porrazo aparecían información, artículos, libros con una gran facilidad que permitían ver que detrás de bambalinas efectivamente existía otra ciencia, es decir, otra física, otra biología, otra medicina, etcétera. Antes de este hecho, es decir, antes de la irrupción de Internet, las temáticas relacionadas con la ciencia que nunca te explicarán en la Facultad de Ciencias aparecían muy a menudo mezcladas con temas esotéricos como pueda ser la ufología, la parapsicología, que con todo el respeto que me merecen, muchas veces contribuían al descrédito de estas temáticas, es decir, al hecho de que se produjera un lógico escepticismo ante la irrupción de aspectos tan sorprendentes como pueda ser la ergonomía de Wilhelm Reich o la ciencia de la implosión de Víctor Schauberger. Digo esto como ejemplos de científicos que yo en su momento vi aparecer en revistas muy antiguas que tocaban temáticas esotéricas y donde rápidamente uno tenía una sensación de incredulidad o directamente de descartar esa información. Pero como te decía, Internet es algo que no apareció ayer, hace ya más de 3 décadas, y yo desde hace un cierto tiempo vengo reivindicando aquello que yo llamo la criatura que ya no camina sola. Es decir, que hemos llegado a una madurez de edad en cuanto a el conocimiento de esa ciencia que nunca te explicarán en la Facultad de Ciencias. Si bien hoy en día hay mucha información, desinformación y contrainformación, lo cierto es que después de varios años y por goteo, hemos ido viendo cómo cada vez se iban dando a conocer grandes sabios del pasado que tenían todos ellos características particularmente que los diferenciaban del resto del común de los mortales. Es decir, que a pesar de proceder de campos muy diferentes, te he citado por ejemplo el caso de Wilhelm Reich o Víctor Schauberger, uno era la mano izquierda o, o el gran ayudante de Sigmund Freud y el otro era un simple guarda forestal, ambos casos llegaron a resultados que permitían ver que estaban observando el mismo fenómeno en diferentes lugares o espacios. Es decir, que todos estos investigadores que han desafiado la ciencia convencional y que nos han mostrado que efectivamente existe otra forma de acceder al conocimiento, tienen características comunes. Después de varios años de analizar todos estos autores, he ido viendo continuamente cómo este fenómeno, este fractal, se iba produciendo. Todos estos genios tenían elementos en común. Y algunos de ellos han sido particularmente conocidos en estos últimos años. Es importante decir que la ciencia que nunca te explicarán en la Facultad de Ciencias ha venido catalizada por los intereses de las personas y en particular de dos grandes áreas. El primero sería una medicina holística, es decir, una medicina que vaya mucho más allá de la medicina que tenemos en las sociedades occidentales. Y por otro lado, el movimiento de la agricultura orgánica y regenerativa. Es en este segundo campo, en este segundo, digamos, aspecto o interés de la sociedad con mente abierta para conocer formas de hacer agricultura que no sean las que se explican en la Facultad de Agrónomos, que apareció una gran cantidad de científicos proscritos a colación de todos estos intereses por la permacultura, la agricultura orgánica y otra forma de conceber la forma de producir alimentos. Un ejemplo de ello sería el caso del que hoy te quiero hablar, el caso del paramagnetismo de Phil Callahan. Si yo ahora te digo que este hombre descubrió que lo esencial para que una planta crezca está en el suelo y en particular en el grado de paramagnetismo, es decir, de capacidad que tiene el suelo para orientarse con respecto a los campos magnéticos, es el
factor esencial para el crecimiento de una planta, probablemente pienses de que esta persona realizó toda una serie de experimentos con diferentes tipos de suelo agrícola, es decir, terrenos más arcillíticos, más calcáreos, más graníticos, llegando a la conclusión de que el suelo más paramagnético es efectivamente aquel más proclive al crecimiento de una planta a través de esta energía que se disparaba por el paramagnetismo del suelo. Pues bien, debo de decirte que eso tan solo es la parte más superficial de la genialidad de Phil Callahan. Un ejemplo de cómo se puede llegar a estos grandes resultados a los cuales también llegó Reich, Schauberger, Lakosky, Prioré y un largo etcétera, a través de utilizar un mecanismo diferente, el gran mecanismo que tenemos todos, el mecanismo de la poderosa intuición. Así que sin renegar al método científico, es decir, a la realización de experimentos a partir de hipótesis y la elaboración de teorías, estos grandes científicos de la historia se han caracterizado por utilizar otra forma de acceder al conocimiento, principalmente basada en la intuición. Y para ello, a lo largo de sus vidas, se produjeron toda una serie de serendipias y casualidades que, diciendo como si estaban empujados por una mano invisible, les llevó a estos grandes y excepcionales descubrimientos. El hombre del cual hoy te quiero hablar, Phil Callahan, y el descubrimiento del paramagnetismo del suelo, creo que es uno de los ejemplos más interesantes de esto que he tratado de cubrir en esta introducción de este vídeo número 18 de hoy de La Voz de Artur, que va a lidiar sobre el paramagnetismo de Phil Callahan. Así que si nunca has oído hablar del paramagnetismo de Phil Callahan, perdón, y te interesa conocer y ponerte en los pies de la mentalidad de un genio de la ciencia que nunca te explicarán en la Facultad de Ciencias y que además hace muy poco que está siendo y empezando a ser conocido por parte de la comunidad internacional que nos interesamos por estas temáticas, quédate hasta el final porque lo que hoy voy a cubrir contigo en este vídeo debería de resultar de tu interés. Dentro sintonía. La voz de Artur está llegando con este vídeo a su vídeo número 18 y aquí hemos cubrido diferentes temáticas. Hemos hablado de personalidades con alto impacto cuando hablábamos de Andreas Faber-Kaiser y también hemos cubierto actualidad geopolítica, historia oculta, filosofía, metafísica, pero nos hemos centrado obviamente en lo que es el tema central de este canal, que es la ciencia que nunca te explicarán en la Facultad de Ciencias. Al mismo tiempo, quiero decir que este canal no es un canal que pretenda, y en particular en este vídeo creo que va a quedar muy claro, hacer cátedra o masterclass de los temas que tocamos. Es decir, hoy no te voy a hacer una masterclass del paramagnetismo de Phil Callahan, porque si quisiera hacer eso, estaría ante un PowerPoint con datos concretos, con lo que él descubrió, sus patentes, etcétera. No, no pretendo eso. Pretendo, por un lado, abrir tu mente, compartir contigo la genialidad de un genio y sobre todo reflexionar en conjunto para que tomemos estos personajes que te he citado en la introducción, por ejemplo el caso de Wilhelm Reich, Victor Schauberger y otros que te he mencionado como ejemplos inspiradores. Y eso es lo que fue exactamente Phil Callahan. El último vídeo que yo he hecho en esta mesa, que fue hace un mes aproximadamente, sobre la figura de Andreas Faber-Kaiser, tampoco pretendía explicarte la obra y todos los libros que Andreas descubrió, investigó sobre la temática del misterio, sino hacer una reflexión abierta de lo que significaba investigar el misterio antes de Internet y después de Internet. Sobre todo para aquellas personas jóvenes que han nacido ya con esta tecnología y que no saben la suerte que tienen de haber nacido en esta época donde se ha democratizado la información y donde cualquier persona puede acceder a la información de una manera que en mi época, cuando yo era joven, era absolutamente impensable. Entonces, ese fue el objetivo de ese vídeo que hice hace unos días y hoy me gustaría esto sobre todo, que observes las serendipias que presidieron la vida de Phil Callahan
y con eso pues te puedan servir de fuente de inspiración. Phil Callahan nace en 1923 en Fort Benning, en Estados Unidos, y desde muy pequeño desarrolla una capacidad innata para comprender la tecnología que en ese momento era la tecnología estrella, que era la tecnología de la radio. Entonces, él pues explica que de pequeño desmontaba radios, trataba de entender todo lo relacionado con las telecomunicaciones a través de la radio, y eso hizo que, bueno, pues desarrollara una genialidad excepcional y finalizando ya casi la Segunda Guerra Mundial, en el año 1943, cuando solamente tenía 20 años, Phil Callahan es contratado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la División de Comunicaciones, en un proceso de selección tremendamente exhaustivo, donde se escogieron a los mejores, entre los mejores especialistas en la radio en Estados Unidos, y un muy joven Phil Callahan es seleccionado para ir a trabajar a una estación de radio, de control de barcos, de comunicación de radio a través de barcos, para el control del tráfico en el Atlántico Norte, que era súper secreta, ¿vale? Entonces, Phil Callahan es comisionado muy joven por su genialidad para trabajar en una estación de radio. Esta estación de radio estaba ubicada en un lugar secreto de Irlanda y en ese momento, pues, Callahan se encuentra que, cuando él llega ahí en el año 44, poco antes del desembarco de Normandía, estaba muy claro que si Estados Unidos quería ganar esa guerra, o los aliados querían ganar esa guerra, pues evidentemente tenían que tomar mucha precaución con respecto a las telecomunicaciones y a la comunicación una vez que los alemanes pues tenían una flota de submarinos que estaba causando estragos entre los aliados, ¿no? Entonces, eso provocó que un joven Callahan fuera sometido a un estrés enorme porque cualquier error suyo podía provocar la muerte de cientos de marineros, ¿no? Esto es lo que nos explica Callahan en sus memorias, ¿no? Entonces, Callahan permanece del año 44 al año 46 en Irlanda y producto de este estrés, él explica que muchas veces tenía la costumbre de salir a dar un paseo o largos paseos, porque a veces les daban permisos de 2 días para que se pudieran relajar bien porque necesitaban estar tremendamente concentrados en su trabajo. Y ahí fue donde Callahan reparó en uno de los elementos que son propios de digamos, del patrimonio cultural de Irlanda, que son una serie de torres circulares, que ahora mismo estarás viendo una de las primeras fotografías que te quiero mostrar de estas torres circulares, que inundan toda la isla de Irlanda. Las podemos encontrar en diferentes lugares, ¿no? Entonces, estas torres circulares nadie en ese momento tenía muy claro exactamente el motivo concreto por el cual habían sido construidas. Una vez que se veía que había una serie de torres cuadradas, no circulares, que estaban al lado de grandes castillos, que sí se sabía, pues la forma como estaban construidas, de que evidentemente tenían una función pues de defensa, de vigilia, de observar el territorio y de defensa. Sin embargo, estas torres circulares, que eran estrechas, alargadas y con una forma que ahora mismo estarás viendo, una forma que hace como una forma que te estoy dibujando así, luego te explicaré por qué eran así, según Callahan, pues nadie se ponía de acuerdo exactamente para qué servían. Entonces, Callahan explica que un buen día fue a una isla cercana donde había una de estas torres. El nombre de esta isla ahora te aparecerá aquí debajo y esta torre también te aparecerá en forma de fotografía. Disculpa, no tengo teleprompter y hago lo que buenamente puedo. Pues Callahan reparó en la primera de las serendipias que yo hoy te quiero explicar, porque este vídeo de hoy te voy explicando cosas, 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 y al final te voy a unir, perdón, todos los puntos, ¿no? Entonces Callahan se sorprendió que en una barca que muy rudimentaria y muy pequeña, un hombre hacía grandes esfuerzos para llevar una vaca, y has oído bien, una de sus vacas, a remo hasta esta isla, ¿no? Entonces Callahan le preguntó, pero oiga, ¿por qué lleva esta barca
¿por qué lleva esta vaca en una barca? ¿Por qué hace este esfuerzo? Digo, es que la hierba que crece bajo las torres es una hierba especialmente buena y mis vacas se sienten especialmente bien cuando la comen. Entonces, claro, imagínate ahora, ponte en las pieles de Callahan, un hombre completamente de mentalidad cuadrada, primitivo ingeniero de telecomunicaciones en la radio, alguien le cuenta esto y dice, bueno, pues no sé, eh, con todo el respeto, son las cosas que dicen los locales, pero seguramente si la hierba crece mejor ahí es porque habrá más fertilizantes, el suelo será mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Callahan se quedó muy sorprendido porque cuando visitaba las diferentes torres que habían en Irlanda, él preguntaba cómo es que las habían construido, porque el enigma seguía ahí, ¿no? Porque habían construido de esa forma esas torres sin una función aparentemente concreta, ¿no? Y ahí fue donde los hombres más viejos del lugar le volvieron a repetir en varias ocasiones de que esos lugares eran lugares donde todo crecía mejor, donde todo, en esos lugares debajo de esas torres había más paz, la hierba crecía mejor, los insectos eran más vigorosos, las ranas croaban con más fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Callahan se quedó pues muy encurioseado por este hecho, ¿no? En el año 46, Callahan terminó, una vez ya también había terminado la Segunda Guerra Mundial, su misión en la Fuerza Aérea Americana en Irlanda y como gran experto que era en la radio, decidió viajar por el mundo. Así que muy joven se fue con su hermana, 24 años, 25, a viajar por el Extremo Oriente, visitando países como Japón, Corea, creo recordar, Filipinas, creo recordar, igual me equivoco, pero Japón lo visitó y estuvo ahí en el año 1947 y más en concreto cerca de un volcán, el volcán creo que se llamaba Asama o Asana o algo así, que en ese momento entró en erupción después de 500 años. Entonces, ese volcán, al entrar en erupción, proyectó una gran cantidad de ceniza. Entonces, bueno, pues Japón era un país completamente arrasado por la Segunda Guerra Mundial, en un proceso completo de reconstrucción absoluta, y solo faltaba que un volcán como ese hubiera llenado de cenizas los campos japoneses y hubiera, digamos, hecho un mensaje tan negativo para la agricultura de ese lugar, ¿no? Entonces, para la sorpresa de Callahan, bueno, de los agricultores también, pero sobre todo de Callahan, porque ese volcán llevaba 500 años sin tener ninguna erupción, completamente en silencio. Ahora estarás viendo imágenes de este volcán, al mismo tiempo también estarás viendo algunas imágenes de algunas erupciones de volcanes que han proyectado ceniza en Japón, que es un tipo de actividad volcánica que ahí se da mucho y que realmente es complejo cuando eso ocurre, ¿no? Entonces, para la sorpresa de los agricultores y sobre todo de los más jóvenes, pero no de los más veteranos, una vez más volvemos con el mismo patrón, eso los antiguos ya lo sabían, la producción en los próximos años en esos campos que fueron inundados por la ceniza de ese volcán no solamente disminuyó, sino que aumentó de manera muy significativa. Entonces aquí estamos con la segunda serendipia que llevó a Callahan a decir, ¿cómo esto puede ser posible? Bien, nos situamos ya en los años 50 y Phil Callahan decide regresar a Estados Unidos para licenciarse en lo que en esa época eran pues las telecomunicaciones, ¿no? Como ingeniero. Creo que es en la Universidad de Arkansas y después en la Universidad de Kansas, donde Philip Callahan obtiene su doctorado, su PhD, y a partir de ese momento empieza a, digamos, a publicar diferentes artículos, llegará a publicar, atención lo que voy a decir, 16 libros y más de 150 artículos. O sea, eso se dice pronto. De hecho, en la descripción del vídeo encontrarás el enlace para que puedas ver algunos de los artículos publicados en los años 50, 60 y 70 sobre la temática que iba a presidir esta primera parte de la etapa de Phil Callahan. Lo que es el tema de este vídeo es la segunda etapa, que es su descubrimiento del paramagnetismo, que eso ocurrió más adelante, pero ahora tenemos que cubrir esta primera parte que obviamente está relacionada con esta segunda. Y ahí es donde empieza la magia, porque Phil Callahan
era un hombre que le interesaban mucho los insectos y en particular los artrópodos. Entonces, claro, al mismo tiempo, pues quería dar una respuesta a por qué esos terrenos, los terrenos de las Torres de Irlanda y la ceniza del volcán de Japón del año 47 habían producido ese crecimiento, ¿no? ¿Por qué crecían tanto, no? Entonces, por un lado, Callahan investigó un órgano que tienen todos los artrópodos, en particular las polillas, que se llama la sensilia, de la cual ahora mismo aquí estarás viendo diferentes imágenes hechas con microscopía, digamos, electrónica, para observar los detalles de estas sensilias, que son estas protuberancias que tienen los artrópodos y que erróneamente, incluso hoy en día, se siguen considerando que son orgánulos olfativos, es decir, que a través de la detección de sustancias puramente químicas, pues huelen el terreno básicamente como un mamífero o un perro cuando huele, pues detecta las cosas por olor, pues se creía que las sensilias tenían una actividad quimiosintética, en particular en lo que sería la detección de feromonas, orgánulos sexuales y polen. Entonces, bueno, pues Callahan, como ingeniero de telecomunicaciones que era experto en radio, empezó a observar esas sensilias y empezó a ver que habían una serie de características que parecía que lo llevaban más a pensar de que realmente los insectos tenían un sistema de telecomunicaciones o de comunicación muy sofisticado. En particular, estas sensilias él observó, y aquí estarás viendo un gráfico a continuación a tu izquierda, de que estaban separadas muy a menudo en lo que se llama una escala logarítmica, es decir, una sensilia más grande estaba separada a una distancia de una sensilia más pequeña y de una sensilia más pequeña todavía en una tasa de crecimiento logarítmico. Esto rápidamente, para un experto en comunicaciones en radio como Callahan, le levantó la idea de que se podía estar tratando de una antena. Y supongo que si tú ya tienes una cierta edad y has visto las antenas de televisión que tenemos en las grandes ciudades, habrás visto que tiene esta forma de crecimiento que ahora mismo estarás viendo aquí en esta imagen de algunos de los artículos de Phil Callahan, donde ves esta forma de crecimiento logarítmico de la antena que permite sintonizar toda una banda de frecuencias. Esto es así tanto en radio como en televisión. Es lo que te permite sintonizar diferentes frecuencias, es tener un amplio de frecuencias en los cuales la antena lo que hace es un barrido para sintonizar la frecuencia de la radio o la televisión en concreto que tú quieres ver, ¿no? Entonces Callahan vio que esas sensilias principalmente resonaban entre 1 y 30 micrómetros y por lo tanto estaríamos hablando del infrarrojo bajo, del infrarrojo medio y del infrarrojo largo. Es decir, de todo aquel espectro electromagnético que está por debajo del visible. Sabes que el primer color visible es el rojo, es el que tiene la frecuencia más baja, el azul es el que tiene la frecuencia más alta y después del azul vendría el violeta y ya no podemos ver el ultravioleta. Entonces el ultravioleta estaría en el lugar em, donde ya no podemos ver y el infrarrojo estaría pues, en el otro espectro por debajo de frecuencias que tampoco podemos detectar con nuestro ojo, ¿no? Pero al mismo tiempo también Callahan vio de que hay diferentes sensilias que pueden detectar con gran profusión y con gran acierto otros tipos y espectros de frecuencia, como puedan ser el espectro de las microondas y también el ultravioleta para, digamos, para el reconocimiento entre esas especies y el visible, porque algunos insectos podían tener la capacidad fotosintética pues, que tienen las plantas, ¿no? Y rápidamente ese estudio del insecto le permitió comprobar de que el espectro más esencial estaría en el infrarrojo, porque estaría relacionado con el metabolismo y por lo tanto con la comida, pero todos esos orgánulos generaban un sistema de telecomunicaciones súper eficiente que permitía que todo este espectro que estaría en las microondas, en el infrarrojo, en el visible y en el ultravioleta, actuara como un único espectro, ¿vale? Entonces, no solamente
con esto Callahan estaba demostrando que los insectos esencialmente se comunican a través de electromagnetismo, sino que además tienen un sistema de comunicaciones electromagnéticas extremadamente coherente que, y supongo que has visto aquí ya algunas imágenes superimpuestas de la relación entre las antenas que nosotros utilizamos en telecomunicaciones, las cuales Callahan era un súper experto, y las sensilias y los diferentes orgánulos que los artrópodos, en particular las polillas, tienen. Entonces él realizó toda una serie de experimentos en los cuales demostró que las especies invasoras de los cultivos, en particular del maíz en Estados Unidos, tienen una sensibilidad especial para el infrarrojo. Es decir, que cuando tú colocabas una lámpara de infrarrojo, inmediatamente los insectos que eran los responsables de las plagas, pues los atacaban, ¿no? Entonces, claro, Flanagan estaba descubriendo algo que contradecía directamente el uso de insecticidas, porque diseñó todo un sistema de, digamos, de despiste de las plagas para utilizar radiación infrarroja y evitar con ello el ataque de las plagas. Es decir, utilizó un sistema y diseñó y patentó, porque de hecho él tiene varias patentes, donde proponía un sistema que evidentemente no interesaba para nada a las multinacionales eh, que vendían los insecticidas para con muy bajo coste, y ahí estaría la clave, conseguir despistar a los insectos utilizando estos sistemas de comunicaciones. Y en particular, Callahan descubrió que esta luz o esta comunicación era extremadamente coherente. ¿Qué significa coherente? Bueno, un ejemplo de luz coherente sería la luz de un láser. Y un ejemplo de luz incoherente sería la luz blanca que ahora mismo ilumina una bombilla. Ahí en una luz blanca tenemos un espectro de frecuencias muy grande, tenemos rojo, verde, azul, todo mezclado, de manera que el resultado es el blanco, pero al mismo tiempo la polarización de la luz está como cambiante continuamente. Hay luz polarizada así, luz polarizada así, etcétera, ¿no? Entonces la luz láser lo que hace es aprovechar de los niveles energéticos entre dos átomos, entre dos elementos, por ejemplo, un láser, pues, helio-neón, pues aprovecha la energía cuántica del neón y del helio para emitir luz. Y esa luz es, por un lado, monocromática, es decir, centrada en una única frecuencia, y por otro lado, coherente. Pero antes de llegar al láser, los ingenieros de telecomunicaciones primitivos tuvieron que desarrollar primero sistemas monocromáticos y coherentes de transmisión o sea, digamos, monofrecuenciales, sería la palabra más apropiada en este caso, en frecuencias más bajas, porque siempre, obviamente, es más fácil emitir en frecuencias más bajas que en frecuencias más altas. Para emitir la señal de radio necesitas una frecuencia más baja, para emitir la señal de televisión necesitas una frecuencia más alta, eso requiere de más tecnología, eso requiere de mejor diseño de antenas y por lo tanto es lógico que primero llegara a la radio y después llegara a la televisión. Pues con esta filosofía hay que entender los másteres, porque los másteres eran una tecnología que en principio fue desarrollada por el ejército y junto con la tecnología del radar. Y claro, en eso, pues Callahan era un súper experto y pudo ver que efectivamente, pues había algo ahí que hacía que las comunicaciones entre los insectos fueran a través de este sistema tan sofisticado de comunicaciones. Pero bueno, supongo que en este punto estarás pensando, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con el paramagnetismo? Tranquilo, todo llegará a su tiempo. Después te explicaré qué es el paramagnetismo de una manera más concreta para que puedas entender esta segunda parte, porque ahora es cuando las cosas empiezan a ponerse interesantes. En ese momento, Callahan llegó a sus manos un libro de un hombre que está considerado uno de los padres de la agricultura orgánica y que es uno de los libros de cabecera del movimiento de la agricultura regenerativa, que es Julius Hansel, que es autor de un libro que se titula Panes de rocas. Entonces, en este libro, Hansel poco menos te viene a decir que la calidad de una planta efectivamente está en el suelo y en el suelo tienen que ver esencialmente dos cosas, microbiología y minerales. Sin embargo, a Callahan le parecía que esa explicación era un tanto pobre. Es decir, que si bien Hansel tenía más razón que un santo,
le estaban faltando cosas, cosas relacionadas con el aspecto energético, porque algo tenía que tener la ceniza del volcán japonés del año 47 y las torres que había visto en Irlanda en el año 44 al año 46 para hacer que la hierba creciera más en esos lugares, ¿no? Entonces, Callahan dijo, muy bien, yo propongo llevar el trabajo de Hensel un grado más allá. Y una vez he visto de que los insectos esencialmente atacan a las plantas que están enfermas, porque este es otro tema que estaba en su mente, él veía que la emisión en el infrarrojo del maíz era un maíz que no era un maíz orgánico, era un maíz que estaban haciendo sobreexplotado en la revolución verde, pongo 30 entre comillas, pues nos tenemos que situar en los años 50-60, donde se produce esa gran revolución donde todo lo que provenía de la industria del petróleo, pues pasa a utilizarse como abonos y fertilizantes, ¿no? Y ahí es donde los Rockefeller y todas estas grandes familias, pues ganan todavía más dinero y por eso no hay que extrañar que la tecnología de la revolución verde y de la producción masiva de alimento a muy bajo coste alimenticio, no creo que te esté diciendo nada que no sepas, pues es algo que fue llevado por la incipiente industria, del petróleo que siempre, pues, hacía desgracias, ¿no? Bueno, este periodo creo que otros autores o creadores de contenido ya lo han cubierto bastante bien y no es mi objetivo. Tengo que explicarte varias cosas para entender el contexto de donde quiero ir a parar, para entender la genialidad de este hombre. Para eso te tengo que explicar todo esto, ¿no? Pero básicamente quédate con esta idea, ¿no? De que estábamos en ese contexto y Callahan decidió ir a contracorriente. Es decir, dijo, no, hay un factor energético que puede hacernos controlar las plantas y sobre todo nos tenemos que focalizar en el suelo y tenemos que ir un paso más allá de lo que hizo Hensel en su momento para tratar de entender qué diablos ocurre para que un suelo crezca. Y entonces, retirando para atrás su investigación en las plantas, él vio que las sensilias, es decir, estos organismos de comunicación entre insectos, tienen por encima una capa de cera. Y la cera, como sabes, es un aislante de la corriente. Por lo tanto, las sensilias actuarían como resonadores capacitivos. No hace falta que sepas de telecomunicaciones, pero una antena se caracteriza, principalmente por un aspecto que es, aparte de su geometría, las frecuencias que puede barrer, por una cosa que se llama la impedancia. La impedancia es algo necesario para que la propagación de la onda se produzca en el cuarto de longitud de onda y con eso, o gracias a esta ciencia, funciona la radio, funciona la televisión, funcionan los teléfonos móviles, etcétera, ¿no? Entonces Callahan sabía que un resonador capacitivo tenía que ser algo muy tecnológicamente muy avanzado, ¿no? Entonces, claro, dándole vueltas a todo esto, empezó también, por ejemplo, a observar cómo los insectos, antes te he dicho que se pegaban a una fuente infrarroja, pero estos insectos no iban directos, sino que lo que hacían era un movimiento así, porque estaban siguiendo la antena logarítmica que permite sincronizar las frecuencias de infrarrojo largo, medio y bajo, ¿no? O sea, un puto genio, la verdad. Perdona la expresión, pero es que es así, era un genio Callahan, ¿no? Pero Callahan, cuando vio que eso era una antena, dieléctrica, ahí es donde de su estudio de la interacción entre materiales paramagnéticos y diamagnéticos y el efecto piezoeléctrico que se produce, el efecto piezoeléctrico es que una presión mecánica se traduce en una pequeña electricidad y gracias a esto, entre otras cosas, funcionan los teléfonos que tenemos todos en los dispositivos electrónicos gracias a un cristal de cuarzo que siempre hay ahí, ¿no? Bueno, pues con todo eso encima de la mesa, Callahan llegó a la conclusión de que lo más probable es que lo que estuvieran haciendo a nivel energético y que todo el mundo se estaba saltando y no estaba reparando, es que el suelo tenía que ser esencialmente paramagnético. Una vez había visto que la eficiencia de las comunicaciones se producía por la interacción entre el paramagnetismo y el diamagnetismo. Te voy a explicar muy rápidamente qué es una cosa. Hay tres tipos de materiales en respuesta a sus campos magnéticos, ¿no?
Con respecto a sus campos eléctricos, todo el mundo lo sabe, hay elementos en la tabla periódica que son conductores de la electricidad, son los que están de un lado para aquí, y luego aquí, a tu derecha, la parte superior, pues tienes una serie de elementos como son el flúor, el oxígeno, el nitrógeno, el cloro, que no son conductores de la electricidad, ¿no? Entonces, bueno, pues con respecto a los materiales, tenemos de tres tipos. Por un lado, tenemos los materiales que se adaptan o se mueven y reaccionan a los campos magnéticos, que son los llamados materiales paramagnéticos. Después tenemos los materiales que se oponen a los campos magnéticos, que son los materiales diamagnéticos, y estos los podemos encontrar en la tabla periódica de la columna del cobre, plata, oro a la izquierda serían paramagnéticos y del cobre, plata, oro a la derecha serían diamagnéticos. Hay algunas excepciones, pero poco importa, no quiero tampoco entrar en ese nivel de detalles. Ahora mismo te aparecerá la tabla periódica con los materiales paramagnéticos y diamagnéticos. Y luego tenemos unos pocos elementos que son ferromagnéticos, es decir, son aquellos materiales o aquellos elementos que no solamente reaccionan y se orientan con los campos magnéticos externos, sino que los retienen como si fuera una memoria. A esa memoria o capacidad de retener los campos magnéticos y seguir manifestando magnetismo es lo que llamamos un imán. Y ese fenómeno lo llamamos ferromagnetismo porque el principal de los elementos que se orienta con los campos magnéticos y tiene capacidad de imán, pues evidentemente es el hierro, eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces las virutas de hierro cuando reciben un campo magnético pues quedan como pequeños imanes imantados. Entonces ahí fue donde Callahan dijo, bueno, claro, ya sé lo que está ocurriendo aquí. En el caso de Japón, en el caso del año 1947, claro, las cenizas volcánicas habían sido elevadas a una temperatura por encima de la temperatura de Curie, que es la temperatura en la cual los materiales magnéticos pierden esa memoria, es decir, los imanes dejan de ser imanes, y eso había aumentado el nivel de paramagnetismo de esa ceniza volcánica. Y claro, ahora te preguntarás, muy bien, pero ¿cuál es la parte diamagnética que hace crecer la planta? Pues esa parte diamagnética es el agua, porque la planta es esencialmente agua, el agua es diamagnética. Si en el suelo hay un alto nivel de paramagnetismo, la interacción entre el paramagnetismo y el diamagnetismo, pues es lo que hace que la planta crezca. Porque el suelo es paramagnético y porque la planta, por su alto contenido en agua, es diamagnética. Bien, muy bien, pero todo esto que me estás contando, Artur, es una investigación, pues, muy, vale, sí, interesante, ¿no? La casualidad de la vaca, del señor cruzando el río, la casualidad de la ceniza, un ingeniero de telecomunicaciones que se interesa por la agricultura orgánica, pitití, pitití, todo eso está muy bien, perdona que haga un poco de broma, pero ¿dónde está la genialidad de este hombre? Pues ahí es donde viene, el momento en el cual Callahan, eh, empezó con una etapa, extremadamente interesante, porque él fue el momento en el cual regresó a Irlanda, eh, años después, y se encontró con que esas torres, que estaban en Irlanda y que nadie sabía exactamente para qué se habían construido, tenían una función. Esa función era aumentar el paramagnetismo y ahora mismo estarás viendo de que digamos, estos agujeros que tenían dentro actuarían como resonadores, ¿vale? Es decir, lo que se hacía era se colocaba un nivel de tierra por encima que iba grabando la señal paramagnética, es decir, la información paramagnética al suelo. Callahan se puso a experimentar. Inmediatamente vio un aspecto fundamental, es decir, empezó a construir una serie de prototipos de arcilla, digamos, de, de, mm, bueno, de tiestos de arcilla, donde colocaba tierra dentro y lo orientaba hacia el norte, hacia el este, hacia el sur y hacia el oeste, ¿no? Revelando de que con respecto a un control, la tierra que había sido antes, el cultivo que había sido puesto en la torre que apuntaba hacia el norte tenía la mayor cantidad de crecimiento, hacia el este, hacia el oeste, un crecimiento superior al control y finalmente en el sur no tenía prácticamente ninguna diferencia con respecto al control. Por lo tanto, Callahan empezó a ver de que esa energía del exterior que atrapaba y creaba un nivel de paramagnetismo en el suelo que permitía el crecimiento de la planta, dependía de la orientación
a la cual tuviera con respecto al cielo. Estos experimentos los había estado realizando y ahí fue donde cuando regresando a Irlanda se dio cuenta de que las torres circulares estaban todas ellas orientadas con respecto a determinadas constelaciones del firmamento. Constelaciones que ahora mismo te están apareciendo aquí en este gráfico realizado por Phil Callahan y donde puedes ver el detalle de escrito de cómo corresponde esta alineación. Entonces Callahan había leído los libros de Egipto, del antiguo Egipto, y había visto de que los antiguos egipcios, obviamente esto ya se sabe, supongo que ya lo sabrás, todos los grandes monumentos del mundo están orientados con respecto a las constelaciones del firmamento. La estrella de Sirio, la estrella de Orión, el cinturón de Orión, es donde están las pirámides, bueno, en fin, todos estos aspectos que Callahan conocía y al mismo tiempo conocía que los antiguos egipcios hablaban de que cuando tú alineabas tus monumentos con respecto a las constelaciones o ciertas constelaciones del cielo, se producía una cosa que se llama el duat, es decir, la bajada de una energía cósmica del cielo para que se manifieste aquí en la tierra. Eso los egipcios lo llamaban el duat. Y para su sorpresa, cuando Callahan fue a visitar las pirámides de Egipto, se encontró que encima de la pirámide de la famosa Cámara del Rey hay una cámara que se llama la cámara de descarga, donde hay una forma en la cámara de descarga que ahora mismo estarás viendo aquí a tu lado, que coincide con la forma que tenían las torres las torres de Irlanda, que ya podemos llamar las torres paramagnéticas de Irlanda. Es decir, que actuarían estas, digamos, estas partes de la cámara de descarga como resonadores. Es decir, actuarían como resonadores a diferentes energías. Es decir, que podían tener una función práctica y de hecho tenían una función práctica. No solamente eran, digamos, construcciones con un fin pues puramente religioso o místico, que también, por supuesto, sino prácticas, es decir, orientadas hacia las constelaciones del firmamento. Por lo tanto, con todo esto que te estoy diciendo, Callahan demuestra con un dato fehaciente, porque el paramagnetismo no es una cuestión que, que sea, digamos, se pueda dudar, es una cosa que se puede medir de la misma manera que se puede medir el voltaje, el amperaje, cualquier medida física. Es decir, no estamos hablando aquí de cuestiones personales. El nivel de paramagnetismo del suelo se ha comprobado por activa y por pasiva que cuando aumenta, aumenta la producción, ¿no? Pero Callahan fue con un primitivo aparato que medía el paramagnetismo a diferentes dólmenes, menires y lugares de poder del mundo, revelando que cerca de estos lugares el nivel de paramagnetismo aumentaba. Claro, si tú estás interesado, por ejemplo, por la radiestesia, habrás oído hablar de las líneas Ley, las líneas Harman, las líneas Curry, has oído hablar de que la Tierra tiene un mapa energético. Este mapa energético se distribuye de manera geométrica y alinea diferentes lugares del mundo. Creo que esto también has oído hablar y si no, pues hay varios creadores de contenido que han cubrido esta parte muy buena. Pero la grandeza de Callahan y aquí es donde quiero llegar a parar, es que Callahan le dio una base científica irrefutable. Es decir, el estudio del nivel de paramagnetismo de un suelo de determinada zona o de influencia magnética de una determinada zona te puede revelar, no como una opinión, no sacando un péndulo como pueda ser un Zahorí, sino con un aspecto que no merece, digamos, con método puramente científico, con método puramente objetivo, la calidad de un suelo, revelando que lo que nos decían los antiguos, como siempre, es verdad y que la superchería está en la ciencia moderna. Y eso no deslegitima el hecho de que puedas utilizar un péndulo, pero que gracias al paramagnetismo de Phil Callahan tienes una medida objetiva de este hecho, ¿no? De la calidad del suelo. Pero al mismo tiempo Callahan fue más allá, salió de su caja y empezó a ver que todas las cosas que le ocurrían en la vida y en su vida tenían un sentido, perdón, y eso fue lo que le llevó a entender de que todo lo que nos decían los antiguos, pues era esencialmente cierto, ¿no? Con respecto a el duat, las energías cósmicas de los lugares, etcétera, etcétera. Cuando yo conocí el tema de Callahan fue a raíz de este libro, Los secretos del suelo, que es un libro que es de la trilogía
que te hablaba en un vídeo anterior, que tendrás aquí, de Peter Tompkins y Christopher Beard, los dos geniales autores a los cuales les dediqué un vídeo, La vida secreta de las plantas, La vida secreta del suelo y La vida secreta de la naturaleza. Pues este es el libro que ellos publicaron en el año 1989, donde Patrick Flanagan y sus torres paramagnéticas aparecen en un momento dado y toda esta historia pues se explica, ¿no? Entonces, bueno, aquí estaría Schauberger, en fin, ya te digo que hay muchas cosas sobre Callahan que te podría explicar, pero que no voy a cubrir porque no quiero hacer el vídeo muy, muy largo. Pero me acuerdo de que en el año 2013 yo estaba haciendo un curso de agricultura regenerativa con el grandiosísimo ingeniero agrónomo que es Jairo Restrepo Rivera, a quien no sé si estará viendo este vídeo, pero aprovecho para mandar un cordial saludo desde el norte de Portugal, donde resido, y la mayor de mis admiraciones, porque me acuerdo que Jairo preguntó, yo hice 3 cursos de agricultura regenerativa con Jairo, y me acuerdo que Jairo preguntó, ¿alguien de ustedes conoce el paramagnetismo de Phil Callahan? Y nadie levantó la mano, ¿no? Y ahí habían gente que sabían mucho, ¿no? O sea, yo era el único que iba ahí con mis libros de ciencia, pero que no era ni agricultor, ni había hecho en mi vida, había plantado una patata, ni nada, ni de nada, vamos, me interesaba la permacultura, había leído, pero no tenía ni idea, ¿vale? Esos sí que eran personas aplicadas, pero yo no, ¿no? Entonces, yo levanté la mano y digo, ¿es un señor que sale en Los secretos del suelo? Digo, sí, el libro de Peter Tompkins y Christopher Beard. Y Jairo inmediatamente reconoció que había captado algo muy importante porque Jairo nos mostró una primera versión de una máquina que mide el nivel de paramagnetismo del suelo y nos dijo poco menos que la obra de Callahan era una maravilla y que el nivel de paramagnetismo del suelo es clave y que ya en ese momento habían unas primitivas investigaciones en Francia con este dispositivo que permitían ver que cuando había distorsiones del paramagnetismo, y esto siempre se producía cuando echabas glifosato o cualquier tóxico, inmediatamente el nivel de paramagnetismo del suelo se iba a, bueno, ya me entiendes, ¿no? Lo destrozaba completamente, ¿no? Entonces, bueno, este sistema, este dispositivo, que ahora mismo seguramente estarás viendo imágenes, es el que hablaba Jairo, que estaba estudiando en ese momento, para que veas que, bueno, que esto es un trabajo que estamos co-construyendo entre varios, ¿no? Y hace 5 años yo tuve el honor de entrevistar en una entrevista que verás aquí al ingeniero Alberto Pérez Roldán, que por aquella altura era el único hombre o el único ingeniero agrónomo que estaba, digamos, hablando de o tenía el aparato de medidor de paramagnetismo del suelo. Se lo había comprado, había hecho la inversión porque el aparato no es barato, venía desde Australia y era un aparato que valía su dinero, pero que era un instrumento esencial para hacer un buen análisis y una buena, digamos, análisis técnico y riguroso de un ingeniero agrónomo especializado en la agricultura orgánica del suelo, ¿no? Como una calidad esencial. Al mismo tiempo, Alberto Pérez Roldán, del cual he aprendido mucho, en esta charla que dio 2 charlas en mi canal, Amigos de Magna Ciencia, nos habla también de la importancia de los 4 elementos alcalinos, del equilibrio entre el sodio, el potasio, el fósforo y el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio, de cómo estos interactúan en la compactación del suelo, del ciclo del etanol, en fin, de toda una serie de aspectos que son de agricultura orgánica muy avanzada y de los cuales yo pues he podido ser testimonio directo, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, yo no es que sepa, pero es que yo he tenido la gran suerte, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, pero también con la mayor modestia al mismo tiempo, de haberme formado con los mejores, ¿no? De haberse cruzado en mi vida las personas que más saben en cada una de estas temáticas que he tratado de cubrir en estos años a través de mi blog, de mis libros y actualmente pues en este medio que estoy usando, que es el medio de La Voz de Artur, ¿no? Entonces, bueno, esto es la genialidad de un hombre que partiendo de las telecomunicaciones y el diseño de circuitos llegó abriendo a su mente a demostrar de que efectivamente
lo que nos decían los antiguos con respecto a la energía vital del suelo, pues es básico, ¿no? Entonces, claro, fíjate que, por ejemplo, Wilhelm Reich con el orgón llegó a la conclusión de que el orgón es la, digamos, la unión entre dos energías, el orgón y el dor. La medicina tradicional china llega a la conclusión de que es el equilibrio entre el yin y el yang el cual da lugar a la vida. Y Phil Callahan llega a la conclusión de que es el paramagnetismo y el diamagnetismo trabajando en unísono, en los cuales interaccionan para que la vida se dé, ¿no? Pero al mismo tiempo Callahan tuvo que estudiar la física más puntera, tuvo que estudiar los taquiones, tuvo que estudiar un tema que los físicos lo consideran tabú, que son los monopolos magnéticos. Él consideraba que el paramagnetismo está dado por el monopolo magnético atrayente. Monopolo, es decir, monopolo, cuando digo monopolo, digo un imán que solamente tiene norte o solamente tiene sur. Para la física eso es imposible hasta que en el año 2009 los detectaron. Detectaron monopolos magnéticos, ¿no? Entonces Callahan empezó a ver que la mecánica cuántica, es decir, que los electrones, cuando se habla de espina arriba, espina abajo, él decía que tenía que ser monopolo para arriba, monopolo norte, monopolo sur, y que, y que esencialmente necesitábamos eh, eh, estudiar hasta lo más esencial. Es decir, esta es una de las características que han tenido Reich también, Schauberger, de que aunque procedan de campos muy diferentes, han tenido que plantearse preguntas esenciales como qué es la materia, qué es la vida, qué es todo, ¿no? Entonces han tenido todos que bajar al nivel del átomo, han tenido todos que bajar al nivel de entender qué es el paramagnetismo, qué es los campos magnéticos, y todos lo han visto como un fenómeno del éter, como una vibración del éter. Porque en el momento en el cual excluyes el éter de toda esta investigación, todo esto no tiene ningún sentido. Y esta es la característica común que tienen un Schauberger, un Reich, un Callahan, un Priore, un Lakowski, etcétera, ¿no? Entonces, en este viaje que yo te propongo, para que te pongas en las mentes de estos grandes genios, tienes que ver que todos ellos se plantearon, ya te digo, desde lo más esencial hasta lo más básico. O sea, Callahan, desde su lugar como técnico en la radio, pues llegó al paramagnetismo. Reich, desde su lugar, llegó a otros resultados como puedan ser pues, la energía Oranur, el cloudbustering, etcétera, pero todos partieron de un mismo principio, de observar que todos, en definitiva, la materia está continuamente comunicándose con un campo que está por debajo, que es el éter, ¿no? Entonces, de cómo vibremos ese éter, de cómo hagamos que ese éter vibre en mayor o menor coherencia, pues es cuando nos acercaremos más todavía a la señal biológica, ¿no? Esto, por ejemplo, es otro de los libros de Phil Callahan, Turning into Nature, es uno de sus clásicos, comunicación a través del infrarrojo del sistema de comunicaciones de los insectos, ¿no? Aquí pues podemos ver lo que te ha ido apareciendo sobreimpuesto, que serían estas sensilias y estos sistemas de telecomunicaciones que Callahan detectó, ¿no? Me gustaría ahora, para cerrar este vídeo, invitarte a hacer una profunda reflexión. Como sabes, yo me he dedicado en estas 2 últimas décadas en cuerpo y alma al estudio de esta ciencia que nunca te explicarán en la Facultad de Ciencias, tratando, sobre todo, de separar el grano de la paja, es decir, aquella información real que es poca, de aquella información que no te lleva a ningún sitio, e incluso de aquella información que es contrainformación o lo que llamamos a veces popularmente cizaña. Si te gustan estas temáticas y no tienes tiempo para estudiarlas, pero sientes el profundo interés dentro de ti por formarte y por saber más, que sepas que es importante que te plantees la posibilidad real de formarte de manera organizada con las personas que con toda la modestia del mundo llevamos más años en esta búsqueda que tú. Y te lo digo con toda la modestia del mundo, pero yo he empleado, y como te he dicho en la entradilla, cantidades ingentes de mi tiempo, de mi dinero y de mi esfuerzo para formarme en esta ciencia que nunca te explicarán en la Facultad de Ciencias, em, un tiempo que no se puede evaluar. Es decir, ha sido mi vocación, mi vida, el dedicar tantísimo esfuerzo. Y eso me llevó a conocer a otros grandes profesionales en mis temáticas, como Ana María Oliva, Asier Arregui y un largo Paco Vinagre, mi gran amigo Paco Vinagre.
que todos hemos tenido esta característica en común y que en un momento dado pensamos que si nos uníamos todos y dábamos una formación para estas personas con ganas de saber más reglada y organizada, que ahora mismo tiene ya el estatus de formación universitaria, dato muy importante, este que te estoy diciendo, pues se pueda dar, ¿no? Entonces, yo ya desde hace 4 años, este es el cuarto año, estoy impartiendo un curso anual donde te introduzco en todas las temáticas de ciencia que nunca te explicarán en la Facultad de Ciencias, en física, en química, en biología, en geología, en medicina holística, en espagiria, ciencia natural, etcétera, ¿no? Este curso anual ya tiene actualmente 200 alumnos aproximadamente, los que estamos en esta cuarta promoción, y creo que es importante que consideres, si realmente sientes que esta llamada interior es fuerte, que consideres la posibilidad de invertir tu tiempo en formarte con los mejores. Y creo honestamente que nosotros no sé si somos los mejores, pero somos los que hemos dedicado nuestra vida a ello. Así que es importante que te plantees la posibilidad de unirte a esta comunidad. Al mismo tiempo, como sabes, hace poco hice un vídeo y tengo intención de hacer varios vídeos más donde te voy a explicar todos aquellos recursos que puedes encontrar de manera completamente gratuita en Internet que tratan de esta ciencia que nunca te explicarán en la Facultad de Ciencias. Y lo hago por el hecho de que considero de que en una sociedad justa, en un horizonte postmaterialista al cual todos avanzamos, si queremos una sociedad verdaderamente justa y pensamos que algún día este mundo se vivirá bajo una justicia y tenemos ahora mismo controversia entre un mundo que nos quiere llevar al transhumanismo y un mundo que nos quiere llevar hacia lo que yo creo que es lo esencial, que es a recuperar la conexión del ser humano con la naturaleza, con lo que verdaderamente es, con el alma. Se está produciendo una revolución, se está separando el mundo entre los que siguen los dictámenes del poder, que siempre, siempre, siempre nos han estado engañando y lo van a seguir haciendo, de los que queremos ser libres, ¿no? Entonces, el pilar fundamental para liberarse en estos tiempos, bajo mi punto de vista, es sin duda el conocimiento. Y volver a enamorarnos de este conocimiento es esencial. Por eso yo considero que el pilar fundamental de una sociedad posmaterialista se creará sobre una ciencia de verdad y no sobre una ciencia sometida a los intereses de los de siempre. El mundo académico está claramente hoy en día en entredicho, cada vez hay menos gente, menos chavales jóvenes interesados en hacer una carrera y más interesados en saber qué hay más allá. Cada vez hay más creadores de contenido que están haciendo un trabajo excepcional. Yo ya te he hecho un vídeo con todos los creadores de contenido que yo considero que son esenciales, pero voy a hacer más vídeos. Te voy a dar todos los recursos del mundo para que tú te puedas formar por tu cuenta, pero yo personalmente, llegados a este momento, en el año 2026, si realmente tienes el interés en seguir comprendiendo en profundidad estos grandes genios y dejar de perder muchas veces el tiempo viendo un montón de vídeos fútiles y centrarte y darte foco en lo que verdaderamente es importante, te recomendaría encarecidamente que te formaras con los que llevábamos más tiempo que tú, con los que hemos dedicado nuestra vida a ello. Esta es la última reflexión que quisiera hacer en relación a Phil Callahan y te lo digo porque en este curso anual que estoy impartiendo, Phil Callahan es solamente la segunda parte de las cuatro de las cuales está constituida la penúltima sesión del curso, la sesión 40. En el curso damos 49 sesiones con doble webinario y triple webinario a veces, porque hay semanas que hacemos hasta 3 webinarios. Los webinarios a veces se prolongan por 4 horas y nunca quedan preguntas por responder. Así que si tú en un momento dado has pensado qué relación tendrá la nueva ciencia del agua con la agricultura de biodinámica o con otros aspectos que todos conocemos y que están en boga y que se están comunicando, yo sinceramente te recomiendo que te formes, que veas en la descripción del vídeo los contenidos que para mí son interesantes para esta sociedad postmaterialista a la cual estamos avanzando. Y si no, pues nada, pues muchas gracias por haber escuchado el vídeo hasta aquí y nada, pues este es el mensaje final que tenía para transmitirte sobre la genialidad de este hombre, Phil Callahan, y el paramagnetismo. Un hombre que dio base científica con el paramagnetismo y la interacción con el diamagnetismo a todo aquello que la ciencia antigua sabía, los lugares de poder, los menires, los dólmenes,
encontrando una fórmula y una conexión entre lo antiguo y lo nuevo. Y eso lo hizo utilizando el poderoso mecanismo de la intuición a través de toda una serie de serendipias, como el barco con la vaca en Irlanda, como las cenizas del volcán, que lo llevaron a estos excepcionales descubrimientos. De verdad que la obra de Phil Callahan es una obra excepcional, como lo es la de Schauberger, la de Reich y la de otros tantos que cubrimos en este curso. Yo tengo muchos defectos, pero creo que Dios me dio la capacidad de saber seleccionar el grano de la paja y yo tengo muy claro de que hay personas sobre las cuales, sobre su conocimiento y sobre sus descubrimientos, se puede edificar una nueva sociedad más justa. Eh, y soy de esta opinión. Si algo funciona, imítalo, cópialo y reconócele su valía. Y eso es lo que he hecho toda mi vida. Toda mi vida a través de mis libros ha sido tratar de mandar un mensaje y es que hay otra ciencia que cambiaría completamente este mundo y que ya está todo inventado. De verdad que nos queda muy poco por inventar, o quizás hay mucho más, pero realmente hay mucho, mucho inventado que lo que pide es ser implementado en pos de una sociedad postmaterialista, en un mundo en el cual yo sueño y sé que a pesar de los retos que vienen en los próximos años, vamos a trascender. Soy optimista por definición y así hoy te lo quiero dejar. Bueno, pues nada, ya hemos terminado de editar el vídeo, entonces estoy haciendo un repaso de todo aquello que ha quedado en el tintero y no se ha dicho. Voy a ser rápido. Supongo que si has llegado en este vídeo y conocías la obra de Phil Callahan, te sorprenderá que no haya hablado más de lo que se ha venido a llamar la electrocultura. Bueno, la electrocultura es algo que nace prácticamente con el descubrimiento de la electricidad, es decir, con corrientes galvánicas ya se hacía esto y consiste en utilizar la electricidad o el magnetismo, es decir, imanes, para aumentar el nivel de crecimiento de las plantas. Y en particular, sobre todo, métodos completamente pasivos, como pueda ser el uso de determinadas antenas, como las que ahora estás viendo, antenas que tienen forma de espirales, con diferentes formas geométricas basadas en el número phi, que se ha demostrado que tienen un gran efecto en el crecimiento de las plantas. Entonces, ¿por qué no hablo de la electrocultura? Porque simplemente este vídeo ya dura más de una hora y no quiero hacer los vídeos tan largos. Pero tranquilo, voy a hacer un programa dedicado a la electrocultura, donde vamos a hablar de varios libros muy interesantes que tocan esta temática, como un libro de Maxence Layet, un periodista francés que me gusta muchísimo cómo escribe y que es uno de los periodistas que cubren esta ciencia que nunca te explicarán en la Facultad de Ciencias. Y analizaremos el libro de Justin Tustuflo, así como, por ejemplo, esto que estarás viendo ahora, que es ese experimento que hace George Lakowski con un geranio, donde lo que hace es colocar un geranio con un aro de 30 centímetros, a ese geranio le inocula un veneno, todos los geranios mueren, excepto el que simplemente tiene este aro. Como has podido ver en la presentación, por ejemplo, con el experimento de orientar hacia el norte, sur, este y oeste, esa torre paramagnética tan pequeña, los efectos del paramagnetismo se notan enseguida, ¿no? Entonces, la electrocultura es muy interesante, pero he querido solamente hablar de Phil Callahan y la parte, digamos, más científica, porque la electrocultura es un parámetro que se puede, el paramagnetismo, perdón, es un parámetro que es absolutamente medible y que, bueno, pues es lo que he querido cubrir en este vídeo para no hacerlo muy largo. Pero voy a hacer un vídeo sobre la electrocultura. Ahora mismo estarás viendo un gráfico donde se ven los niveles óptimos de paramagnetismo que mide esta máquina, que es una máquina que, como explica Alberto Pérez Roldán, no es fácil de calibrar, hay que conocerla muy bien, pero todo lo que está entre los 800 y los 1200 es un nivel de paramagnetismo óptimo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto me había olvidado de decirlo en la introducción y creo que es importante comentarlo. Otro aspecto, fíjate que en todas estas antenas que ahora están saliendo en electrocultura, nos demuestran un aspecto que también es muy típico de la ciencia que nunca te explicarán en la Facultad de Ciencias, que es que menos es más. ¿Qué significa esto? Significa que tú puedes pensar que detrás de una simple forma, como las que veíamos en la electrocultura, pues nada, es un simple aro de cobre hilvanado y puedes pensar, bueno, vaya tontería, ¿no? Pero detrás de esa aparente tontería hay muchísimo conocimiento y muchísima ciencia. El caso, por ejemplo, de Wilhelm Reich con su Clockbuster.
Si tú en el contexto, no te explican cómo Reich llegó al clubbustering, que llegó en el año 52, y eso mucha gente no lo hace, habla de Reich sin conocer la obra de Reich, sin haberla leído, no entiendes que detrás de esos 4 tubos orientados, bueno, 10 en concreto, orientados hacia el cielo, hay mucha ciencia y mucho conocimiento. Entonces, muchas veces, y eso ha actuado como máquina para generar descrédito sobre esto, la ciencia que nunca te explican en la Facultad de Ciencia ha diseñado dispositivos simples, pero no simplistas, para llegar a resultados increíbles. Y el paramagnetismo es algo que de manera intuitiva los antiguos pueblos seguramente vieron. Es decir, ellos a lo mejor no sabían que eso aumentaba el paramagnetismo y no sabían que el agua es diamagnética, pero de manera intuitiva sabían que tenían que hacer esa torre con esas condiciones, ¿no? Y menos es más. Porque cuando uno está verdaderamente conectado con el mundo y no solamente lo mira con el lado izquierdo del cerebro, sino con los dos, utilizando, que eso es uno de los objetivos de este vídeo, perdón, esta reflexión en voz alta, por eso no es, como te decía en la entradilla, esto no es una masterclass, no es una no te voy a hacer un PowerPoint donde te voy a leer las patentes de Callahan, que podría perfectamente, sino es un análisis en voz alta para compartir la genialidad de un genio, ¿no? Entonces, menos es más significa que detrás de un diseño aparentemente muy sencilla, como puede ser el Clockbuster de Reich o como puedan ser las torres que construyeron los antiguos fabricantes, los antiguos habitantes, perdón, de Irlanda, perdón, que construyeron esas torres, pues hay mucha, mucha sabiduría concentrada. Así que menos es más, no te rías de las torres paramagnéticas, porque eso lo hemos visto mucho en la ciencia oficial, ¿no? Entonces también para esos escépticos que han llegado a lo mejor a este vídeo, que cada vez afortunadamente son menos, y digo escépticos por no llamarlos directamente negacionistas, ¿no? Personas que directamente te atacan, ¿no? ¿Cuántos ingenieros agrónomos les han explicado en la universidad la influencia de los campos magnéticos en los cultivos? ¿Cuántos? Cuando es innegable, ya no solamente con el caso del paramagnetismo de Phil Callaghan, sino con otros experimentos que han probado que un uso inteligente y correcto de esos campos magnéticos, cuando se sabe muy bien esta ciencia que nunca te explicarán en la Facultad de Ciencias, tiene claramente un efecto. Hay un aspecto que me gusta destacar, las plantas no mienten. Las plantas no mienten. Y la homeopatía que tú, escéptico recalcitrante, tanto criticas, ten en cuenta que se ha probado en animales y plantas con resultados absolutamente evidentes. Un día voy a hacer un vídeo sobre la agrohomeopatía y vamos a hablar del matrimonio colisco y de otras evidencias de la homeopatía en el campo de las plantas y los animales, donde no existe el efecto placebo. Por lo tanto, escéptico, ten en cuenta de que si los biólogos y los ingenieros agrónomos no les han explicado la influencia de los campos magnéticos en los cultivos, plantéate por qué. Y plantéate quién ha diseñado los currículums de las universidades para, como decía Jairo Restrepo, ocultar la información clave. Y te digo una cosa, el paramagnetismo del suelo es el factor clave en el crecimiento de una planta y deberías, querido escéptico, de replantearte por qué esto te lo ocultan. Esto va para la gente como Santa Olaya y compañía que juegan este juego tan de doble filo, ¿no? De jugar al poli bueno o al poli malo, pero cuando en realidad están haciendo del poli malo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que solamente es cuestión de que nos pongamos encima de la mesa y veamos de que efectivamente hay un campo de energía que todo lo llena, hay un éter, y que ese éter es el que, cuando lo dominas, en este caso utilizando la interacción entre el paramagnetismo y el diamagnetismo, en una ciencia postmaterialista, el salto de evolución que tienes no tiene parangón. Entonces, bueno, pues quería comentar esto. Otro aspecto relacionado con la reflexión que yo te hacía de si deseas y si esta ciencia te interesa, que consideres la posibilidad de formarte o de estudiarla en profundidad con los enlaces que te pasaré, bien sea conmigo, bien sea con cualquiera, es de que lo más importante de las temáticas a veces no es las temáticas en sí, sino la relación entre las temáticas, ¿no? Que es lo que yo cubro en mi curso. En mi curso te voy explicando varios aspectos, como son la electricidad escalar, las reacciones nucleares a baja temperatura y un largo etcétera, que después se juntan en pos de un conocimiento mayor. Entonces, muchas veces lo importante son las relaciones entre estas temáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Podríamos medir a través del campo, si lo conoces, el campo biofotónico, que es algo que descubrió Alexander Gurvich a mediados de los años 20 y que en los años 70 popularizó un científico alemán que se llamaba Fritz Albert Popp, que es la luz que puede emitir una planta. Cuanto más luz emite, una luz sutil, que se puede medir con cámaras CCD, mayor es su nivel de fuerza vital. Entonces, claro, si Phil Callahan te dice que el clave para la vitalidad de una planta está en el paramagnetismo del suelo y Fritz Albert Pott te dice que otra de las claves es la luz que emite una planta, los biofotones, es evidente de que estas dos ciencias tienen que estar conectadas. Pues bien, que sepas que Fritz Albert Pott y Phil Callahan se conocieron. Y una de las cosas que decía Phil Callahan bueno, Fritz Albert Pott cuando vio el paramagnetismo, es que el paramagnetismo es luz para las raíces. Es decir, es aquello que aporta la energía vital, la energía cósmica, la graba en la planta, en la materia, y hace que la planta crezca con fuerza por esta interacción entre el paramagnetismo y el diamagnetismo. Por lo tanto, los grandes genios, los grandes descubrimientos, es cuestión de tiempo, cuestión de que pase un poco de tiempo para que entre ellos mismos se conozcan, se reconozcan de la importancia que uno y el otro han conseguido cada uno por su parte, en el caso de Pop con los biofotones, en el caso de Callahan con el paramagnetismo, pero a darse cuenta que la suma de dos aspectos revolucionarios crea un aspecto todavía más revolucionario. Y esa es la grandeza que yo creo que se consigue cuando te formas adecuadamente sea conmigo, sea con cualquiera, pero en particular en el curso que nosotros estamos haciendo porque es único en el mundo. Es decir, no hay un curso en el mundo que te enseñe tantas temáticas, pero al mismo tiempo, lo más importante, te muestre las relaciones que hay en ellas. Y por último, y para terminar, plantéate hasta qué punto, y un poco relacionado con lo anterior, te sirve seguir viendo cientos y cientos de vídeos de conspiraciones. Esto va para los conspiracionistas. em, y no profundizar, no formarte y no volver a enamorarte del conocimiento, ¿no? Yo veo mucha apatía, mucha desgana, a veces veo comentarios que me dejáis en los vídeos bueno, que ni siquiera me tomo la molestia en contestar, muchos comentarios no los contesto, porque veo a gente muy frustrada y perdiendo muchas veces el tiempo con teorías de la conspiración que no llevan a nada, ¿no? Entonces, lo que pretendo decir con todo el respeto, quizás me hubiera gustado matizar estas palabras, pero lo que quisiera decir con todo el respeto es que hay una ciencia que es maravillosa, que es increíble y que invita al optimismo, ¿no? A las ganas de estudiar estas temáticas, ¿no? Así que, por favor, fórmate. Fórmate, sea conmigo, sea con quien sea, para volver a enamorarte del conocimiento. Así que nada, ahora sí, te dejo hasta el próximo vídeo de La Voz de Artur. Así que muchísimas gracias por tu atención y hasta pronto. Si te ha gustado este vídeo y consideras suscribirte, te recuerdo que en este canal cubro principalmente todo lo relacionado con la ciencia que nunca te explicarán en la Facultad de Ciencias. Me llamo Artur Sala, soy licenciado en física, soy el autor de la colección de libros Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito, autor del blog de referencia La Ciencia Perdida, y en estos últimos años me he estado especializando en la formación de personas que desean conocer el otro lado de la ciencia y regresar a lo que de verdad deberían de ser las universidades. En los próximos meses tengo la intención de anunciar nuevos cursos, nuevas formaciones, así como nuevas posibilidades de contactar y seguir aprendiendo en comunidad, que es mi vocación. El conocimiento es holístico, todos aquí somos importantes en este cambio de conciencia que se está produciendo en el mundo y ejemplos como los de Phil Callahan deberían de inspirarnos a todos. Así que sin más, si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete al canal, difúndelo en todas las redes sociales que puedas y espero que este vídeo sobre el legado de Phil Callahan haya servido para que te pongas en los pies de la mente de un genio de la ciencia proscrita como fue Phil Callahan. Y nada, sin más, me despido de ti en este vídeo de La Voz de Artur, que podía ser de la sección de ciencia y conciencia, pero también de la sección de personalidades con alto impacto, con la voluntad de que lo hayas disfrutado, te haya gustado y que tengas ganas de aprender más. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo de La Voz de Artur. Hasta pronto.